Muy bien, a medida que estamos grabando, me gustaría hacer una pequeña introducción, sobre todo, primero para agradecerles y ponerlos en contexto de por qué estamos acá y cuál es la lógica o el motivo que nos llevó a pensar esta clase con el doctor Manzano. Hay un dato que me gustaría que tengan, pero también que lleva una enorme interrogante detrás, y es, hoy la inteligencia artificial generativa, como el ChatGPT, es buenísimo para redactar textos de gran calidad. Incluso para redactar textos que nosotros podríamos definir como creativos. O sea, por ahí no lo pensamos en algún momento, o por ahí nuestra cabeza era que íbamos a automatizar cosas que nos aburrían, pero son creativos y son buenos para eso. Entonces, esto me llevó a pensar que de algún modo nosotros podemos pedirle, por ejemplo, que escriba un poema. Y probablemente escribe ese poema mucho mejor que nosotros, o que la enorme mayoría. Seguramente hay gente muy talentosa al otro lado, ¿no? Pero que escriba un poema mejor que la gran mayoría de nosotros. Y es más, nos puede interesar un tópico y le podemos pedir que escriba una canción con ese tema como si fuera Joaquín Sabina. U otro artista que nos guste, ¿no? No sé, Mick Jagger. Y lo va a hacer muy bien. Entonces, quiero que tengan ese tema en la cabeza. O sea, es muy bueno en tareas creativas, incluso mejor que nosotros. La segunda cuestión, y esto es muy nuevo, no sé si aún es utilizaron WeTransfer. Es un sitio web que en general se utiliza para enviar archivos muy pesados cuando a veces la cuenta de Gmail o del mail que utilicemos no alcanza o tiene poca capacidad. Bueno, desde el 8 de agosto, WeTransfer va a utilizar tus archivos, mis archivos, nuestros archivos para entrenar sistemas de inteligencia artificial. Esto va a pasar en nada, 2 semanas. ¿Qué significa esto? Que a veces nos tenemos que preguntar si van a entrenar una inteligencia artificial con nuestras creaciones, nuestros contenidos, nuestros conocimientos. ¿De quién es esa información? Porque en esencia, o sea, hoy yo le puedo pedir que redacte una canción como si fuera Joaquín Sabina, pero por ahí en un futuro yo le puedo pedir que redacte un texto literario, una clase, como si fuera Roberto, como si fuera Miguel, como si fuera Adriana, como si fuera Marita, como si fuera Agustina. Y ahí nos planteamos de quién es esa información, porque en esencia yo no le estoy pidiendo a uno de ustedes que redacte esa clase que yo tengo que dar. Le estoy pidiendo que lo haga en un estilo parecido al de ustedes. Y lo va a hacer muy bien. Y esto, por supuesto, nos deja un planteo enorme de quién es el conocimiento. ¿Es nuestro? O sea, ¿cuánto va a afectar nuestro trabajo como docentes, como capacitadores, como músicos, como escritores? Trabajos que esencialmente pensamos que la inteligencia artificial no iba a reemplazar. Y esta es la enorme pregunta que nos lleva a esta lógica de esta clase. ¿Y por qué? Porque Jensen Huang, que es el CEO de Nvidia, aquella fabricante de chips, la más grande del mundo, dijo hace muy pocos días, si el mundo se queda sin ideas, entonces las ganancias de la productividad se traducen en pérdidas de empleo. Y lo más interesante es que decís, ¿esto cuánto falta? Bueno, Trump, hace tan solo 3 días, anunció que tiene un plan para justamente vencer a China en el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Cuál es ese plan? Eliminar muchas de las regulaciones que hay. Por eso, plataformas como WeTransfer, en muy poco tiempo, van a utilizar nuestro contenido para entrenar sistemas de inteligencia artificial. Entonces nos parecía muy urgente hablar de este tema y sobre todo compartir con muchos de nuestros alumnos o gente con los cuales tenemos mucho cariño y mucho respeto esta información. Entonces convocamos al doctor Fernando Manzano, el cual creemos que indudablemente es aquella persona que nos puede desasnar y sobre todo contarnos las veces que esto sucedió en la historia, porque esto no es nuevo. Esto, la diferencia es que esto avanza muy rápido, pero no es la primera vez que hay una revolución de este tipo en el trabajo. Fernando es doctor en demografía, licenciado en sociología, licenciado en economía, investigador de CONICET, tiene una producción de más de 55 artículos científicos y además tiene un excelente canal de YouTube que les voy a compartir durante la clase. Pero lo que me gustaría preguntarle, sobre todo al doctor Manzano, es ¿por qué elegiste ser doctor en demografía? Porque es un tema que a muchos nos escapa. ¿Por qué la demografía, Fernando? Hola, hola a todos y todas. Gracias, Cristian, por invitarme a participar. Muchas gracias por la presentación. Eh, yo elegí hacer un doctorado en demografía después de haber estudiado economía. Primero estudié economía y
eh, me di cuenta o nos dimos cuenta los que cursábamos que pensábamos, que algunos tuvimos el sentimiento de que no nos explicaba, era muy abstracto. Y me puse a estudiar sociología y me di cuenta que estaba más vinculado con las personas, pero como poco concreto, poco aplicable. Y, y seguí tratando de ir cambiando de disciplinas dentro de ciencias sociales para tener un enfoque más interdisciplinario. Y, y la demografía la elegí por eso, parecía un complemento más, que tiene datos y que es una disciplina que no se desarrolló mucho y por lo tanto abarca todas las temáticas. Buenísimo, Fernando. Muchas gracias. Lo que te pido es ampliar pantalla. Todavía la estamos viendo Sí, una versión más chiquitita. dale, si te parece, cuando vos me digas, Cristian, comenzamos. Sí, claro, listo. Ahí se ve perfecto. Podemos comenzar. Muchísimas gracias a vos, Fernando, y a todos los No, por participantes. favor. Ok, más o menos. Voy a quité porque lo tengo inestable la conexión. Ya tuve unos temitas con eso. Bueno, em, es lo que vamos a hacer hoy juntos. Es una pregunta que surge cada vez que aparece una nueva tecnología, eh, que es si nos va a dejar sin trabajo. Cada vez que aparece algo nuevo, ¿sabes que, perdón, Cristian, no estoy pudiendo cambiar de diapositiva, pasar a la... A ver, no sé por qué. Ok, si querés sacar pantalla de vuelta y volver a compartir y probamos. Mil disculpas a todos. Ahí veo que tenés la opción de siguiente por las dudas. Sí, la opción de siguiente me figura, pero si tengo el comando va a ser mejor. Dejo de compartir. Y me decía, Cristian, ¿comparto de vuelta? Dale, probá igual ahí, a ver si puedes ir para la de abajo, para la número 2 desde el panel izquierdo. Sí, ahí sí. De acá sí. Bueno, ahí estamos, perfecto. En todo caso, bueno, Ok. veremos ahí. ¿Sí? ¿Te parece Sí, que estamos dale, de otra dale, vos manera? sí. Bueno, 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 Dale. bueno. Entonces, decíamos cada vez que aparece algo nuevo, una máquina, un programa, una aplicación, nos hacemos esta pregunta. También decíamos que este miedo al desempleo por las tecnologías que aparecen no es nuevo. Estuvo presente desde hace siglos y surge aparecen las conversaciones entre amigos, familias, eh, lo sentimos nosotros mismos cuando vemos que nuestro trabajo puede cambiar, nos podemos quedar sin trabajo. Entonces, eh, ¿qué podemos decir de cierto, ¿no? En relación a este miedo. Eh, en relación a esta pregunta, ¿es verdad que cada avance tecnológico nos deja más cerca o puede llevarnos a un desempleo masivo? ¿O es al revés, que la tecnología nos abre nuevas oportunidades? Y para responder a, a estas preguntas, eh, creo que tal vez nos sirve recorrer la historia de las revoluciones industriales.
Vamos a verlo. Entonces, ¿qué sucedió en el momento que surgió la máquina a vapor, la electricidad, la computación? Y ahora algo nuevo, la inteligencia artificial. ¿Qué empleos se perdieron? ¿Cuáles surgieron? ¿Quiénes ganaron y quiénes perdieron en cada una de estas revoluciones? Y vamos a pensar qué está pasando hoy. Si de verdad los robots, los algoritmos, van a hacer todo lo que hacemos nosotros. O si nosotros tenemos algo que las máquinas no pueden reemplazar, ¿no? Como pregunta. En primer lugar, la idea no es tener miedo, pero tampoco negar los problemas o este problema. Entonces la idea es pensar juntos, sin miedo, pero como decíamos antes a partir de la pregunta de Cristian, eh, también tener presente los datos, pensar el futuro de trabajo sabiendo que no está escrito y que depende en muy buena parte de lo que hagamos hoy. Eh, Ahora bien, esta preocupación por perder el trabajo, eh, por una máquina, no, como dijimos antes, no es nueva, es algo que empezó mucho antes. No es un problema ahora con la inteligencia artificial, con los robots que aparecen, con las aplicaciones. Tiene siglos de historia, ¿no? Allá por 1589, William Lee, el inventor de la máquina para tejer de forma automática, eh, máquina que la reina Isabel I le negó la patente. La razón fue por la cual se la negó, que iba a dejar a sus súbditos sin trabajo. Y iban a convertirse esos súbditos en mendigos. Esto no suena, es la misma idea que escuchamos hoy. Si automatizan las cosas, ¿de qué vamos a vivir? Eh, Más adelante, con la primera revolución industrial, ese miedo se transformó en una acción directa. Aparecieron los ludistas, que era un grupo de trabajadores textiles que empezaron a romper las máquinas porque veía que lo estaban reemplazando. El mensaje era claro, las máquinas eran una amenaza. Eh, pero no solo estos trabajadores pensaban así, también lo dijeron algunos economistas, los economistas más famosos de la historia. Eh, por ejemplo, Ricardo, fundador de la economía clásica, escribió específicamente o expresó que estaba convencido de que las máquinas podían ser perjudiciales para la clase trabajadora. Marx, de una ideología completamente distinta, sabemos, dijo que o pensaba que los trabajadores iban a quedar condenados a salarios de subsistencia.
Keynes más adelante, sobre este tema, en el siglo XX, le puso un término a esta problemática de desempleo tecnológico. En esta búsqueda de descubrir nuevas formas de producir, de aumentar la producción, estamos yendo a ponerle menos trabajo, menos recursos humanos. Por lo tanto, vamos a tener siempre una desocupación estructural dura. Si venimos más acá, más cerca en el tiempo, ya en el siglo XXI, tenemos estudios que hablaban del 47% de empleos en Estados Unidos que podrían perderse si se usaban masivamente las tecnologías existentes en ese momento. Entonces nos volvemos a preguntar, o surge esta pregunta, digamos, inevitable hoy en el presente. ¿Qué va a pasar con nuestros trabajos? ¿Qué tareas van a desaparecer y cómo podemos hacer para adaptarnos? Pero la idea es recalcar un poco que este miedo es antiguo y aparece en cada revolución tecnológica. También la historia, digamos, nos muestra, y lo vamos a ver en, en el próximo apartado, que la tecnología no solo destruye empleos, también crea otros nuevos. Pero la clave está al poner el foco en esta cuestión, porque hay trabajos que se pierden, pero siempre aparecen otros. Y el tema es qué tan preparados estamos para ese cambio. Em, Vamos a retomar un poco más en profundidad el momento de la primera revolución industrial. Sabemos Inglaterra, fin del siglo XVIII y después se fue extendiendo. La máquina a vapor permitió mover máquinas de forma más rápida, más fuerte y dejó de depender de la fuerza humana o del animal también que se utilizaba. Apareció también el telar mecánico, el ferrocarril, etc. Era un contexto donde la mayoría de las personas vivía en el campo, abocado al trabajo agrícola, y una minoría tenía talleres de artesanía. Bueno, la aparición de esta revolución, esta primera revolución industrial, generó un cambio estructural. Eh, esa pequeña producción industrial, entre comillas, que hacía el artesano, se traslada a las fábricas, específicamente a las ciudades que empiezan a crecer. ¿Y qué fue lo que cambió en el mundo del trabajo? Como decíamos, miles de personas empezaron a migrar del campo a la ciudad, yendo por esos trabajos que se brindaban
en las nuevas fábricas. Pero ¿qué tipo de trabajo? Eran condiciones durísimas. Jornada de 12 a 16 horas, trabajo infantil, accidentes constantes y sin ningún tipo de derecho laboral. ¿Qué se perdió? Y se perdieron los oficios tradicionales. El artesano ya no podía competir con esta producción en masa. Se perdió autonomía. Antes, una persona, un artesano, podía hacer todo el producto completo. Ahora solo era una partecita. Y también se perdieron muchos vínculos comunitarios que existían en el mundo rural. Ahora bien, ¿qué se ganó? ¿No? Se incrementó muchísimo la producción. Se abarataron muchos productos que antes eran imposible que acceda la población porque eran de lujo. Surgió el trabajo asalariado moderno, aunque muy, muy desigual en estos momentos. Y como decíamos al principio, ¿quién gana y quién pierde? En este caso, en la primera revolución industrial. Y en términos generales, ¿quiénes ganaron? Los empresarios industriales, los dueños de capital. Los países que lideran esta revolución industrial, esta primera revolución industrial. Inglaterra, Alemania y también Estados Unidos. ¿Y quiénes perdieron? Los trabajadores manuales, esos campesinos que tuvieron que desplazarse. Y también muchas colonias, regiones, ¿no? A nivel geográfico, que fueron, entre comillas, si quiere, explotadas para poder sostener este crecimiento. El tema que este cambio fue profundo, no solo a nivel económico, sino que modificó la cultura del trabajo. Decíamos, este cambio donde las personas ahora vendían su tiempo y su fuerza a cambio de un salario. Algo que hoy nos parece natural, pero en ese momento esto fue una transformación radical. Y aunque surgió mucho empleo nuevo, también apareció el miedo, apareció la desigualdad, aparecieron tensiones sociales. De esas tensiones sociales surge el sindicalismo, los primeros movimientos obreros. El otro hito fue la segunda revolución industrial, a fines del siglo XIX. Después de la máquina a vapor, el carbón, el telar,
que existían producto de la primera revolución industrial, llega una nueva ola de transformaciones. Esto trajo avances que siguen también presentes hasta nuestros días. La electricidad, el motor a combustión, productos químicos, pero sobre todo aparece un nuevo modelo de producción, la producción en serie. El ejemplo más claro es el de Henry Ford, de su fábrica de automóviles en Estados Unidos. Implementa la cadena de montaje y esto permite producir autos de manera mucho más rápida y mucho más eficiente. En lugar que unas pocas personas se pongan a armar todo el auto entero, cada trabajador hacía una partecita, pero la repetía, la repetía, la repetía, la repetía, la repetía. Eso bajó los costos de manera muy grande y permitió aumentar los salarios. Entonces, Ford, por ejemplo, Henry Ford, empezó a pagar el doble de lo que estaba pagando, porque lo que quería hacer es retener a esos obreros y que al mismo tiempo se transformen los autos en un consumo masivo. Ahora bien, ¿qué se perdió? Porque al mismo tiempo se perdió algo. Se perdió la creatividad, ya no se podía, no existía el control de la persona sobre el producto final. El trabajo de la persona era repetitivo, era monótono, era alienante. El obrero se transformó en una pieza más de una gran máquina productiva. Ahora bien, ¿quiénes ganaron en esta etapa? Ganaron los sectores medios que empezaron a consumir productos que antes eran impensables para ellos. Los trabajadores se empezaron a organizar gracias al sindicalismo, aparecieron las negociaciones colectivas, se avanzó en mejores condiciones laborales y aparece las jornadas de 8 horas de trabajo, con descanso semanal, con seguridad social. Otros ganadores fueron los grandes empresas química, petrolera. Ahora bien, ¿quiénes perdieron? Fernando, por las dudas no te estoy escuchando. De estos tipos de trabajo? Pero también las regiones que no se industrializaron y ahora quedaron dependientes de los países industriales. Lo que hubo con esta segunda revolución industrial fue un cambio en la idea de progreso.
se pensó a entender el desarrollo y asociarlo, el término desarrollo con todo, con el consumo. El desarrollo pensado en términos de velocidad. El desarrollo empezar a pensarse en términos de eficiencia. Pero como decimos esto al mismo tiempo, generó tensiones. Este crecimiento acelerado generó desigualdades globales. Ya se empezaba a ver los impactos ambientales de este modelo. En síntesis, más personas tuvieron empleo y acceso a bienes, pero lo que empieza a aparecer es la profundización de esta división del trabajo y la nueva forma de desigualdad. Otro evento disruptivo, la tercera revolución industrial, o también digamos conocida como la revolución digital. Empieza alrededor de los años 70 del siglo pasado y la tenemos presente hasta nuestro día. Ahora, la diferencia con las revoluciones anteriores es que no hubo acá máquinas físicas. Lo que apareció es el uso de la información y la automatización. El corazón de esta transformación son o es la computadora. Eran computadoras enormes, carísimas, que solo la tenían los gobiernos y las grandes empresas. Después con el tiempo se fueron haciendo más pequeñas, más baratas, más potentes, hasta llegar a hoy que eh, es un celular que lo tenemos en el bolsillo. Igual que antes, se avanzó con esta tecnología en automatizar procesos, en acceder a, a elementos, bueno, a teléfonos como mencionamos, poder tener internet, nuestro correo electrónico, empezar más adelante a que existan las redes sociales. ¿Qué cambió en el mundo del trabajo? Muchas tareas que antes se hacían de forma manual o con un lápiz y papel, ahora pasaron a ser digitales. Laburos en bancos, en oficinas, empezaron a automatizarse. Desaparecieron esos empleos administrativos rutinarios de archivo, pero también surgieron nuevos perfiles laborales. Aparecieron laburos de programadores, diseñadores web, analistas de datos. Más llegando al presente, empezó la persona a laburar de manera remota, aparecieron los laburos freelance, se puede laburar de distintos lugares del mundo. ¿Quiénes ganaron?
Las personas que tenían formación técnica o universitaria, que podían acceder a computadoras, a internet, a estas nuevas eh, habilidades digitales que es necesario tener. También ganaron las empresas que pudieron adaptarse a este nuevo entorno tecnológico. Los países que invirtieron en ciencia, tecnología e infraestructura digital. ¿Y quiénes perdieron? Las personas con baja calificación o que hacían tareas que podían sustituirse porque eran repetitivas y se podían automatizar. Los trabajadores que no pudieron reconvertirse o que no tenían la posibilidad de acceder a estos avances, estas herramientas tecnológicas. Bueno, y también regiones enteras que quedaron rezagadas en esta transformación y en consecuencia se ampliaron las brechas entre países y también, como mencionamos antes, al interior de cada país. Esta tercera revolución industrial trae una nueva lógica. El recurso más valioso es la información. Y así es que crecen en poder los gigantes tecnológicos como Google, Microsoft, Apple. En síntesis, la tercera revolución industrial cambió la manera en que producimos, en que nos comunicamos, en la manera en que trabajamos. Algunos sectores crecieron mucho, pero siempre se ven una profundización de las desigualdades. Al igual que las revoluciones anteriores, no es que el cambio es neutro. Gana quien supo adaptarse antes que el resto y de una mejor manera. Ahora bien, si este fue el impacto de las computadoras y el Internet, ¿qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando con la inteligencia artificial? Hablamos de las tres grandes revoluciones industriales, con su tecnología, con sus ganadores, con sus perdedores. Pero hoy estamos ante una nueva transformación. Está en discusión, digamos, por los expertos, si esto es una cuarta revolución industrial. ¿Qué surge? ¿Qué hay distinto en esta etapa con respecto a las anteriores? Es que esta cuarta, entre comillas, revolución industrial, no se basa en una sola tecnología, como antes era la máquina a vapor, la electricidad. Las tecnologías están combinadas, se potencian entre sí. Cambia todo al mismo tiempo. La producción, cómo trabajamos, cómo nos comunicamos, cómo consumimos, incluso cómo llegamos a tomar las decisiones. Aparecen muchas tecnologías juntas, que, como dijimos, se complementan. La inteligencia artificial, el Big Data, el Internet de las cosas, la robótica avanzada, las impresoras 3D, la realidad aumentada, las redes 5G, los algoritmos de aprendizaje automático.
Todas estas tecnologías están conectadas a través de redes digitales inteligentes. Las máquinas ahora no solo hacen estas tareas físicas que reemplazaban a los trabajadores que antes las hacían, como pasó en las revoluciones anteriores, sino que ahora pueden pensar y tomar decisiones. ¿Qué tiene de diferente esta revolución? Lo nuevo no es solo que las máquinas se muevan o fabriquen cosas. Lo nuevo es que las máquinas aprenden, procesan datos, detectan patrones y toman decisiones en base a estas cosas. Lo nuevo es que se está dando una automatización de las tareas cognitivas, no solo físicas. Bueno, vamos a casos concretos. Hay muchísimos, ¿no? Por citar algunos. Una IA puede analizar miles de radiografías y detectar tumores con mayor precisión que un médico. Un software puede predecir la demanda de un producto y organizar la logística sin que sea necesario la intervención humana. Un chatbot puede responder consultas, puede escribir artículos periodísticos, etc. Un algoritmo, por ejemplo, entre otras tareas, puede seleccionar currículum para una entrevista laboral. Todo esto junto está ocurriendo. Por eso se habla de que esta revolución es más veloz, es más profunda y más disruptiva que todas las anteriores. Más veloz porque las tecnologías cambian mes a mes, no cada generación. Más profunda porque atraviesa a todos los sectores sociales, no solo a la industria. Y más disruptiva porque ya no reemplaza solo la fuerza laboral, sino también reemplaza las capacidades mentales. En las revoluciones anteriores, las máquinas nos ayudaban a ser más productivos, pero ahora hay ciertas tareas que la máquina puede hacer directamente solas. Ahora, acá surge un nuevo nivel de incertidumbre que tiene que ver con cuáles son las tareas que seguirán siendo humanas, qué habilidades nos van a pedir en el futuro y si estamos preparados para enseñarle a las nuevas generaciones cómo seguir adelante. Esta nueva revolución, como decíamos, no ocurre en la fábrica, ocurre en los hogares, en la medicina, en la educación, en el entretenimiento. Y como en todas las revoluciones anteriores vimos, no hay garantía de que todos ganemos. Por eso decimos que tenemos que ver de qué manera anticiparnos, adaptarnos y, y que exista un debate hacia dónde queremos que vaya esta transformación.
Porque como vimos en las revoluciones anteriores, el futuro del trabajo no lo decide no lo termina decidiendo una tecnología. Se termina definiendo entre todos nosotros como sociedad. Eh, bueno, ya vimos que esta, entre comillas, cuarta revolución industrial trae tecnologías que son muy, muy poderosas. Y estamos recalcando siempre que no todos se van a beneficiar por igual. Entonces, una pregunta clave en, en la era de la inteligencia artificial es quién gana y quién pierde. Ganan, como siempre, los sectores que logran adaptarse rápido. Esas empresas que incorporan estas nuevas tecnologías. Cuanto más rápido y eficaz sea ese proceso de adaptación, más van a poder aumentar su productividad y avanzar sobre el resto de sus competidores. Por ejemplo, el banco que primero incorpore la IA para detectar fraudes, aumenta la productividad respecto a otro banco. El primer supermercado que optimiza su cadena de abastecimiento saca ventaja respecto al resto de los supermercados del sector. Eh, Así, digamos, se va ganando eficiencia, se busca reducir los costos, como siempre. Ahora se busca también trabajar mucho en mejorar la experiencia del usuario y cada actividad, cada sector, cada empresa busca sacar ventajas frente a los que no lo hacen, aprovechar esta cuarta revolución industrial. Ahora, también hay ganadores dentro de los trabajadores, pero que tienen determinadas características, especialmente los que continúan una formación continua, que aprenden estas nuevas herramientas digitales, que desarrollan habilidades blandas como la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación. No es que se trata solo de programadores o expertos en inteligencia artificial. También los docentes que aprenden a usar las plataformas virtuales, una persona con formación técnica dentro de una empresa que empieza a manejar robot, o sea, se complementa con el robot, diseñadores que integran la inteligencia artificial en su laburo, los profesionales de la salud que combinan su conocimiento que tienen clínico con análisis de datos. En resumen, ganan, ganan quienes pueden convivir con las tecnologías y no competir contra ellas o seguir compitiendo contra ellas.
Y algo importante es, gana quien tiene acceso a oportunidades de aprender. Y esto no es igual para todas las personas. Eh, Esto quiere decir que la educación, la capacitación, la conectividad es lo que puede hacer posible que más personas puedan estar del lado de los que ganan. Ahora bien, ¿quiénes pierden esta cuarta revolución industrial? Las personas que están en trabajos que son repetitivos, que es una cosa, digamos, rutinaria, y eso puede ser fácilmente automatizable. La persona que carga datos en una planilla, que atiende el teléfono de manera estándar, alguien que hace tareas administrativas simples. Para todo este tipo de laburo ya hay algoritmos o robots que lo pueden hacer más rápido, sin errores, sin pausas. Y esto no pasa solo en los sectores industriales como en el pasado. Afecta también el comercio, la logística, los servicios, la educación, el periodismo, etcétera. Eh, entonces, son los trabajadores con baja calificación formal o poca formación digital los que están mucho más expuestos. Pero, como pasó en las revoluciones anteriores, no solo hay cambio a nivel de las personas, también hay países enteros que pueden quedar del lado de los perdedores. Como dijimos antes, los que tienen mala conectividad digital, los que invierten poco en educación tecnológica, los que no generan una infraestructura para la innovación, los que dependen de exportar materias primas que no tienen valor agregado. Estos países, que sobre todo son las regiones más pobres, pueden quedar más rezagados en la competencia global. Y eso amplía la brecha tecnológica, como dijimos antes, no solo entre países siempre, sino al interior de cada país. En síntesis, la IA no elimina el trabajo en general, pero transforma el mapa de oportunidades. Ganan quienes aprenden, se adaptan y tienen acceso a tecnología. Pierden los que hacen tareas que una máquina la puede hacer mejor y pierden también aquellos que no tienen acceso a esas herramientas para reconvertirse. Por eso es tan importante anticiparnos a estos cambios, promover la formación continua para que poder reducir esta brecha digital y tratar de que menos personas queden afuera. Porque si no, como fue en las revoluciones anteriores, dentro del mundo del trabajo va a haber cada vez mayor desigualdad. Eh, bueno, eso es todo de mi parte. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias, sobre todo por el recorrido histórico. Y en este aspecto te puedo pedir si puedes encender la cámara y vamos a la Sí, sí, parte de sí. preguntas. Ahí va, perfecto.
Y si podés dejar de compartir pantalla, Sí. así. Bien, vi algunas interrogantes que sobre todo iban relacionadas a si preguntar en sus propias profesiones. ¿A mi profesión la va a afectar puntualmente? Y yo creo que la respuesta a esa pregunta está en una pregunta. Pregúntale a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tus hijos, cómo están utilizando la inteligencia artificial. Seguramente algunos te van a decir que la están utilizando para aprender inglés. Y si tenés un instituto de inglés, estás en un problema. Pregúntale si la están utilizando como psicólogo. Y sos psicólogo, estás en un problema. Y esto es tremendo porque en esencia, como bien mencionaba Fernando, o sea, es mucho más la decisión de la gente de cómo utiliza la herramienta la que va a determinar cuál es el efecto de nuestros empleos. O sea, nosotros somos los responsables de qué va a afectar y qué no va a afectar. Eh, por ejemplo, siendo completamente sinceros y realistas, por lo menos me ha pasado a mí, es mucho más difícil hoy conseguir el teléfono de un buen plomero o de un gasista que de un psicólogo. Es una realidad. Entonces, bien, nos tiene que llevar mucho esto Bueno, hay una pregunta que, a ver, Fernando, me gustaría que puedas responder porque la veo que está repetida, y es, ¿la docencia está en peligro? Eh, bueno, es una pregunta compleja. No, eh, no voy a dar nunca responder por sí o por no. Sí, claramente va a ser, va a haber profundos cambios porque tanto los docentes y sobre todo los alumnos tienen acceso a estas nuevas tecnologías. Entonces, hay muchas cosas que las adquieren bien o mal que antes no podían tener acceso. Determinadas conocimientos que hoy en un video lo pueden ver a partir de las inquietudes que tengan y que los docentes van a recibir eso y de manera incierta y ya esa currícula vieja no se ajusta más. Claro, no, que también depende, como decía, esto de cuál es el rol. O sea, hay otra pregunta que me encantó, que había hecho María, que yo creo que va encadenada, que es, la inteligencia artificial no va a poder reemplazar la empatía, la calidez humana. En todo caso, será un compañero pedagógico, un compañero, digamos, en el sentido de yo soy un médico, y una cosa es que por ahí la gente va a empezar a confiar en que el diagnóstico de una inteligencia artificial puede ser más precisa que el diagnóstico del médico que te lo está dando. Pero la forma de contarlo, el abrazo al momento de cuando una persona recibe una mala noticia y la sensación de que alguien va a estar ahí para acompañarte en ese proceso luego de la mala noticia, creo que no es reemplazable. Pero hoy, cuando uno está viendo cuál es el uso mayoritario de la inteligencia artificial, es como contención emocional. O sea, hoy, por alguna razón que todavía no entendemos del todo, sobre todo las generaciones más actuales, están eligiendo vincularse con el ChatGPT afectivamente y no funcionalmente. Con lo cual también nos lleva a esa gran pregunta. Si lo que nuestra profesión tiene un enorme valor en ser afectivos con el otro, pero hoy el público, los jóvenes, están eligiendo que la afectividad sea dada por una máquina y no por profesional, ese valor que nosotros entendemos hoy que tiene esa afectividad, ¿es la que en esencia sigue teniendo valor en el futuro de nuestra profesión? Es tremendo pensarlo de esa manera. No sé, Fernando, vos qué sentís, en el sentido de, ¿puede reemplazar todas las profesiones relacionadas al contacto humano? ¿Ese valor tan humano que nosotros tenemos se va a seguir teniendo importancia en el futuro? Eh, Claramente, como mencionaste vos, esa va a ser la parte que más se va a demandar. Vos dijiste algo que está buenísimo, que es hoy, eh, no sé, los psicólogos son mucho más importantes que antes. Y esa necesidad de sentirse angustiados lleva a que entremos con una rueda que es a buscar respuestas en el chat GPT de cosas emocionales, donde claramente
un abrazo, por ejemplo, es, es importante. Eh, y, y- y sí, ese tipo de las cuestiones emocionales, la cuestión de lo humano, eh, va a ir apareciendo como necesidad mucho más que antes, tarde o temprano, ¿no? Es probable, pero también entiendo que el valor que nosotros le damos al valor humano, a la contención, a un abrazo, también es muy cultural. Entonces, hay algo que sobre todo estamos viendo, que esa interacción humana que nosotros tanto valor le damos, que es tomar un café con amigos, estar bien con nuestra pareja, no sé si tiene el mismo valor para esas generaciones que están viniendo. Porque, insisto, están eligiendo vincularse más afectivamente con el ChatGPT que intelectualmente. Y eso es un cambio de paradigma enorme que probablemente por una cuestión de edad, la mayoría que estamos aquí, no lo podemos entender. Yo no le preguntaría o no le contaría cosas muy afectivas, muy necesarias, muy nuestras al ChatGPT, pero lo están haciendo los más jóvenes. Simplemente pregúntenle a la gente de su entorno cómo lo están usando, se van a llevar una sorpresa gigantesca. Tenemos otra consulta, a ver también qué opinas. Como había mencionado al principio, está el concepto de la creatividad humana como un gran valor. O sea, por ahí nosotros sentimos que nuestra tarea, nuestro trabajo es muy creativo y que eso nos va a proteger. Pero en esencia, hoy está en discusión también, porque las inteligencias artificiales se están entrenando con nuestro conocimiento y nuestro contenido. Entonces nos están imitando muy bien. Y eso, no sé, Fernando, ¿qué opinas de la creatividad y si realmente tiene un enorme valor o no tanto como por ahí creíamos? Eh, yo creo también a nivel de opinión, sin tener una respuesta tajante. Yo creo que la creatividad va a seguir siendo un valor muy importante, pero eh, complementaria de, del uso de la inteligencia artificial. Una creatividad junto a la inteligencia artificial. Yo voy a poder eh, acceder a cuestiones que antes me devoraban un montón de tiempo. Em, por ejemplo, en un artículo. Eh, yo puedo tener una idea de por dónde encararlo y enseguida voy a tener como complemento, una respuesta de la inteligencia artificial que me ayude. Y a partir de ahí lo pienso y automáticamente le hago otra consulta y lo vuelvo a pensar. Entonces, la creatividad junto a la inteligencia artificial es muy importante. No, de hecho creo lo mismo. Yo creo que es una excelente pareja pedagógica en muchas cosas. Es un gran compañero de trabajo. O sea, nos invita a pensar, a reflexionar. Pero claro, una cosa es que nosotros creemos un contenido y le pidamos a alguien que lo revise y que ese alguien nos pueda conocer, porque bueno, se entrenan este tipo de inteligencias artificiales y nos pueda dar una devolución que de algún modo también sea concordante con lo que nosotros pensamos. Lo cual es muy positivo y funciona muy bien, pero también imaginemos a veces que están entrenadas con lo que nosotros también queremos escuchar o leer, porque en esencia también son herramientas que persiguen un fin económico. Si el ChatGPT o cualquier herramienta que uno utilice le empieza a dar respuestas que uno no quiere, o que no son congruentes o que no le gustan, en esencia va a cambiar. Lo mismo que pasaría con un psicólogo, que uno se siente incómodo durante muchas sesiones, termina cambiando. Pues lo más probable, es el comportamiento más probable. Bueno, las inteligencias artificiales están entrenadas para que nosotros sigamos utilizándolas, con lo cual también es muy riesgoso
que a veces lo que hace es confirmar nuestros sesgos, porque nosotros supongamos que tuviéramos un pensamiento delirante. Yo creo que los fantasmas me van a matar durante la noche, y si lo cuento a mis amigos, a mi pareja, me van a decir, Cristian, vos sos un tarado, eso no te va a pasar. O sea, a lo sumo me podrán acompañar en el proceso de superar ese trauma o ese pensamiento, pero en general no me lo van a validar. El problema de una inteligencia artificial es que te lo va a validar, porque en esencia el modelo económico es que vos lo sigas utilizando. Y de hecho, cualquiera de nosotros que haya utilizado ChatGPT con frecuencia u otras inteligencias artificiales, tiene un uso gratuito limitado. Pero después, para seguir explotando su máximo potencial, porque sentimos que lo necesitamos, hay que pagar. Entonces, lógicamente están pensadas para que nosotros tengamos esa necesidad de utilizarlas, porque el negocio funciona si las usamos. Entonces, están hechas para que nosotros querramos usarlas. Con lo cual también nos lleva mucho ese pensamiento de, ¿es una gran pareja creativa y pedagógica o en realidad simplemente está confirmando lo que creemos? Y nos estamos volviendo por ahí más tarados. No sé, Fernando, ¿qué pensás de eso? Sí, es excelente ese punto y excelente esa preocupación. Y ahí está algo que mencionamos, que es eh, súper importante, que es el pensamiento crítico. O sea, tener una base muy, eh, tener mucho espíritu crítico para decir, bueno, esto, identificar o darse cuenta que la IA me va a ir moldeando lo que yo quiero pensar. Y tener ese pensamiento crítico, decir, bueno, eh, voy a preguntarle, voy a salir a la calle eh, voy a preguntar esto, si tiene sentido, no cerrarse, eso también tiene que ver con el pensamiento crítico y va a ser central. Claro, va a ser central que desarrollemos el pensamiento crítico y al momento de utilizarlas preguntarnos, ¿se está respondiendo lo que objetivamente es lo mejor o nos está respondiendo lo que la inteligencia artificial interpreta que es lo que nosotros queremos escuchar para seguirlo usando? Y es algo que nos tenemos que plantear cada vez que recibimos una respuesta. Yo les voy a contar algo que es muy personal, pero me parece una experiencia que también incluso a mí me interpela y me llena de interrogantes, que es, hace poco tiempo murió mi padre. Mi padre le encantaba la tecnología. Y yo le propuse a él algo que era crear una especie de clon digital. Es decir, tuve que entrevistarlo, grabar audios, contar diferentes textos que él había escrito y cargar todo eso en un modelo de inteligencia artificial y con la lógica de que intente interpretar o conocer su forma de pensar. De forma que si en algún momento yo le quisiera consultar a mi padre digital, me pudiera dar una respuesta similar a la que él me hubiera dado. Es tremendo, es tremendo. Yo, Cristian, una persona adulta, me he encontrado llorando con el chat GPT porque de algún modo me estaba respondiendo mi viejo. Y esto es tremendo conceptualmente, porque yo soy completamente consciente de que no es él. Incluso él tenía ganas de probar esto y lo hizo con mucho amor, digamos, en el sentido de él incluso se murió de algún modo tranquilo, sabiendo que su forma de pensar iba a seguir estando ahí. Y en esencia está ahí. Y es increíble que una persona de mi edad, completamente consciente de que no es él, cada tanto le pregunte algo y se emocione con las respuestas. Es tremendo, o sea, eso está pasando. Y eso que soy una generación que entiende que no hay forma de que sea mi padre, y que no tiene ningún sentido, y que tiene un montón de cosas que digo, no, no, o sea, no. Y aún así, se me pianta una lágrima. Entonces, me imagino las generaciones más jóvenes que generan un vínculo en serio, generas un vínculo con alguien que no te va que te va a validar mucho de lo que pensás, pero también porque así es como su modelo de negocios y eso es lo que nos estamos empezando a plantear eso. O sea, nosotros conocemos esto, lo entendemos. De hecho, como comentaba al principio, muchas de las regulaciones más éticas que hoy estaban en el desarrollo de la inteligencia artificial se están levantando. Sobre todo por esta competencia absurda entre los yanquis y los chinos, donde, claro, muchos de los frenos que decís, bueno, ¿hasta dónde la desarrollamos o cuál es el uso? Se están levantando. Por ende, también, como les comentaba en un principio, para los que no estuvieron, la plataforma WeTransfer, aquella que utilizamos para cargar nuestros archivos pesados y enviárselos a otras personas, esos archivos que nosotros cargamos, que son nuestra propia producción, se van a utilizar para entrenar modelos de inteligencia artificial.
Entonces voy a poder tener modelos como yo tengo de mi viejo, de Betina, de Fernando, de María, de Carmen. Es tremendo. Eh, Me gustaría por ahí para cerrar que alguno abra el micrófono y que sienta o que nos pueda contar qué siente sobre su profesión, que nos pueda decir yo soy educador y siento que en esto puede ser maravilloso y que en esto me aterra. O alguno de ustedes que también lo esté utilizando, por ejemplo, Eugenia cuenta que es médica, en que nos puedas contar, yo lo estoy utilizando para esto y me sirve un montón, pero para esto me pone un poquito nervioso o nerviosa. Así que si se anima alguno, encantado de escucharlos. Sí, buenos días. Mi nombre es Miguel Cristian. Buenos días para todos. ¿Sí? Lo que rige en esto es el ser humano. ¿Sí? Indudablemente lo que vos manifestabas con tu experiencia es muy interesante, pero como humano en nuestra sociedad todos tenemos una creencia y esa es lo que nos permite realmente seguir avanzando. ¿Sí? Entonces, acá lo más crítico e importante es que podamos abrir el pensamiento, ¿sí? Más allá de que me sea útil a mí, ¿qué realmente estamos contribuyendo para el bien de la sociedad? ¿Sí? La deshumanización de todas estas herramientas aumentan la desigualdad, ¿sí? Ya sea étnica, cultural, lo que sea. Entonces depende de nosotros, por medio de la educación, ¿sí? Ir reduciendo la brecha. Eso es realmente lo que tenemos. Si no hay educación, estamos, digamos, en el horno. Va a haber cada vez más desigualdad. Yo coincido plenamente contigo, Miguel. Gracias por tu intervención. Fernando, no sé qué opinas de este tema de que si amplía la brecha de desigualdad. Sí, sí, claramente. Porque no todos tenemos acceso y conocimiento de base para poder, como se está hablando acá, saber si lo que nos responde es algo que tenga asidero. Porque la manera en que lo hace es darnos una respuesta siempre. Jamás va a dudar. Y jamás, siempre nos va a responder algo. La inteligencia artificial. Em, y sobre todo, esto que señalaba vos, Cristian, es que se trata de de algo que estamos comprando y que cada vez las formas, como cualquier producto, vamos a tener un ChatGPT con una cierta inteligencia que vale tanto, otro que vale tanto, otro que vale tanto, etcétera. Algunos a los que no vamos a tener directamente acceso. Entonces, eh, como pasó siempre, las oportunidades de acceso a, a cosas mejores o peores, ahora se va a agrandar de manera exponencial, porque el tener acceso a ese tipo de cosas, como hablamos antes, nos va a permitir aumentar la productividad un montón. Entonces, quien lleve, digamos, de delantera en esto, va a sacar ventajas muchísimo más grandes que en el pasado. No, indudablemente, que pueda comprar la licencia de uso más cara, sé que tiene una ventaja enorme. Y eso también abre una enorme brecha, como bien planteaba Miguel. Bueno, Roberto plantea lo que es el concepto de inteligencia artificial, porque bueno, en esencia es una inteligencia. O sea, también es algo que debemos plantearnos. Conceptualmente, la inteligencia tiene un montón de interpretaciones, que por ahí la más simple es la capacidad de adaptarnos a los cambios. En ese aspecto, por ahí es mejor que nosotros, si es que ese es el modelo de inteligencia que planteamos. Con lo cual también es hay algo que a mí por ahí me pone un poco nervioso y que yo se los quiero también compartir, que es, esto es muy reduccionista. Hago la aclaración, es una forma muy reduccionista de entender esto, pero es uno de los tantos factores que creo que son importantes. Hay una investigación que a mí me encanta, que se hizo en el año 2009 en la Universidad de Stanford, que muestra que nuestra activación cerebral, cuando pensamos en nosotros mismos, tiene un patrón.
Cuando pensamos en otras personas, como puedo pensar en Miguel, Fernando, en Griselda, es otro patrón cerebral. No tan distinto, pero estoy pensando en otra persona y mi cerebro o trabaja de forma distinta. Cuando nosotros nos pensamos a nosotros mismos en el futuro, nuestra activación cerebral es muy parecida a cuando pensamos en otros. O sea, nosotros en el presente nos pensamos de una manera y en el futuro es más parecida a como pensamos en otros. Y esta investigación hizo un foco en la toma de decisión económica, sobre todo para intentar entender por qué nos cuesta tanto ahorrar para una casa, porque claro, ahorrar para una casa, un poco para nuestro cerebro es estar ahorrando para otra persona. Por el contrario, comprar un iPhone en 12 cuotas sí es mucho más simple de entender de que ese placer es inmediato para el cristiano de hoy. Entonces, por eso mucho más, al momento de la decisión económica, mucho más probable de que gastemos en el presente para el cristiano del presente, porque mi cerebro entiende que soy yo, que para un cristiano del futuro que lo entiendo como si fuera otra persona. Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque probablemente ante el debate de esto me va a afectar a mí. Cuando yo pienso a mí, a Cristian, en el futuro, estoy pensando en otro. Entonces digo, no, esto no me va a pasar a mí. O sea, hoy no me va a pasar. De hecho, hay otra cosa que me encanta, que es una neurocientífica de origen israelí, Tali Sharot, que ella habla que los seres humanos tenemos un sesgo de optimismo sobre nosotros mismos. Y esto es lo mismo. Si yo soy psicólogo, yo digo, el problema del chat GPT va a reemplazar a otros psicólogos. No me va a reemplazar a mí. O sea, el problema es de otros, no es mío. Y esta Tali Jarot mostró que sobreestimamos mucho la probabilidad de eventos positivos, es decir, a mí no me va a afectar, y subestimamos un montón los eventos negativos. De hecho, ella mostraba que, por supuesto, la gente, si uno le muestra esto, Fernando es muy bueno, le muestra las estadísticas de la tasa de divorcios, accidentes de tránsito, posibilidad de padecer un tipo de cáncer, en comparación a la probabilidad de que nos suceda a nosotros individualmente, creemos que es mucho más baja. Nosotros creemos que tenemos menos posibilidad de divorciarnos, menos posibilidad de sufrir un accidente que el promedio. Tenemos un sesgo de optimismo y acá es muy probable que suceda algo similar. O sea, vamos a creer, porque nuestro cerebro funciona así, insisto, es muy reduccionista, pero funciona así. Nosotros creemos que estas cosas van a afectar a otros, no a nosotros. Entonces también es un gran planteo de que debemos hacernos. Entonces, Fernando, yo quiero dejarte el cierre. Les quiero agradecer a todos ustedes y lamento no tener respuestas, solo un sinfín de dudas. Fernando, ¿qué hacemos? O sea, hoy terminamos esta clase. ¿Nos tranquilizamos o nos preocupamos mucho? ¿Qué va a pasar con nuestros laburos? Según tu interpretación. Em, bueno, como todos apreciamos, eh, estamos ante mayor incertidumbre, mayor duda que antes de esto. Eh, y los pronósticos y demás son mucho menos precisos y em, entonces creo que esta cuestión de que se viene repitiendo como patrón, de que siempre hay ganadores y perdedores, tanto a nivel global como dentro de los distintos sectores económicos y sociales, vamos a tener que adaptarnos en cada uno de nuestros trabajos, cada uno de nuestros oficios, etcétera, a la mejor manera que exista de combinar nuestro conocimiento, todo lo que fuimos acumulando como capital humano, con la mejor tecnología existente y disponible a nuestro alcance. Y inevitablemente, como viene pasando, convivir con un montón de problemas nuevos que demanda, digamos, mucho pensamiento crítico y entender sobre todo que la inteligencia artificial forma parte de un producto que, eh, al que nos lleva, a que estamos obligados a comprar y que cada vez lo vamos este, que va a ser inevitable.
eh, eso, digamos, como la sensación que creo que tenemos todos los que estamos acá es la incertidumbre y, y entender que no estamos solos, que es eh, que nunca una máquina, digamos, nos va a quitar la posibilidad que nosotros como sociedad eh, estemos juntos para pensar estas cosas. Muchas gracias, Fernando. Y yo creo que por ahí como recomendación final para todos es, no te va a dejar sin trabajo la inteligencia artificial, te va a dejar sin trabajo un colega tuyo que sí utilice la inteligencia artificial. O sea, creo que va a ser un trabajo en equipo ineludible. O sea, no utilizarla no es la solución, es utilizarla con conciencia. Y si en algún momento voy a repetir lo que dije antes, si dudan si sus trabajos están en peligro, le tienen que preguntar a sus amigos, a sus conocidos, a sus colegas, cómo la están usando. Y probablemente ahí esté la respuesta. Si le están utilizando en el trabajo que ustedes están haciendo, se tienen que preocupar y mucho. Y en todo caso, les tienen que repreguntar y decir, ¿qué consideras que igual es insustituible? Porque en esencia, uno va a utilizar el chat GPT como psicólogo o acompañante emocional, pero para ahí hay un montón de cosas que faltan, como esto de un abrazo. Cuando tengo una situación realmente difícil, no me puedo ayudar. Una cosa es yo le cuente que me siento triste o que tengo algunas ideas que no están tan bien. Pero el día que yo necesite un abrazo que me acompañe, que me haga algo rico de comer, no va a estar ahí todavía, ¿no? Hago la aclaración. Esto es válido al 26 de julio de 2025. Pero creo que está bueno que nos podamos plantear esto de en qué soy insustituible y empezar a trabajar más en eso. Porque voy a mencionar, hoy es más difícil conseguir el número de un buen plomero que de un psicólogo. Y eso es algo que nos tiene que llevar mucho a la reflexión. ¿Qué está pasando? Siendo que es desde ya, los oficios son excelentes profesiones y que por ahí hoy lo que en algún momento la parte física nos reemplazó, las revoluciones industriales hacían que el laburo físico repetitivo fuera reemplazado. Hoy es más el mental. O sea, y hoy tiene mucho más valor de vuelta. De hecho, probablemente una de las mejores profesiones del futuro sea la gente que cuida personas mayores, los enfermeros. Vamos a ser mucho más grandes y no nos va a ayudar una inteligencia artificial cuando tengamos que levantar de la cama. Entonces, por ahí, por ahí. Bueno, pero igual esto es día a día, minuto a minuto. Pregunten esto todo el tiempo, porque no. Perdón, perdón, Sí, Cristian. sí, Ya Miguel. existen asistentes mecánicos para enfermos que tienen problemas físicos, ¿sí? Ya existen muñequitos, ¿sí? De peluche que cantan a la par del niño que está en una mesera, ¿sí? Eh, ya existen esos elementos. Perdón por la No, no, sí. interrupción. No, 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 Dijiste, de hecho tenés toda la razón. Todavía no es masivo, pero sí, por ahí, hoy, si les pedimos que nos dé un abrazo y nos cocine algo que nos no, recuerda a nuestra infancia, todavía, voy a hacer la aclaración, no, sí, todavía. Por esto es una pregunta que tenemos que hacer bastante, de manera bastante recurrente. De hecho, ayer ChatGPT ya activó la opción de asistente. Es mm, decir, o sea, el concepto de le puedo pedir que en base a lo que yo necesito haga una acción que antes tendría que haber hecho intelectualmente, la puedo hacer. Entonces, nada, repregúntense en esto todo el tiempo. Fernando, muchísimas gracias por el recorrido histórico, gracias a todos los que participaron, gracias Miguel también por tu aporte y nos reencontramos en breve. Que tengan todos un... estará disponible esta grabación. Sí, por supuesto. En el día de Gracias, hoy la compartimos. Que tengan gracias. todos un muy buen fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias a